la charla de pubertad precoz y obesidad infantil. Hay asociación. En este tema nos va a ayudar la doctora Alexandra Vimos. Ella es endocrinóloga pediatra, tiene su título de doctora en medicina por la Universidad Central del Ecuador. Tiene su título de posgrado de pediatría por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es endocrinóloga pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Alex, muchas gracias. Buenas tardes, sí, me escuchan. Gracias a todos por su presencia aquí. Agradecerle a la sociedad por la invitación. La buena noticia es que esta es la penúltima charla, así que a despertarse todos, ya falta poquito. Bueno, agradecerle en verdad a la sociedad porque es un tema bastante interesante. Al final, en las conclusiones, yo creo que más bien mis colegas me van a ayudar con esta pregunta. Bueno, algunos objetivos de la charla. Creo que lo de la fisiología básicamente ya ha hablado yo, ya ha hablado Pau, entonces ya no mucho, pero sí un poco revisar lo que es la epidemiología de la pubertad precoz y la obesidad, algunos factores que influyen en ella y qué dice la evidencia. Bueno, rápidamente, creo que esta tablita ya famosa por todas las presentaciones que hemos visto, nada más recordar los puntos de corte, 8 años antes en las niñas y en los niños menos de 9 años como diagnóstico de pubertad precoz. Bastante interesante esta gráfica que vi que también ya la publicaron, gracias a la mejora en la nutrición, a los cuidados en la higiene personal y al manejo de las mejores condiciones socioeconómicas de la humanidad en general, podemos ir viendo que está ido disminuyendo la edad de la menarca y más o menos en unos estudios enuncian que por cada 10 años ha ido disminuyendo 3 meses la presentación de la menstruación. Bueno, la obesidad, varias escalas para tomar en cuenta, la que más utilizamos la de CDC, catalogada como una percentila mayor a la 95, o para WHO con una percentila mayor a la 97. Si vemos en esta gráfica, es de este año este artículo, vemos dónde está nuestro país, en la parte superior la parte de los niños y en la parte inferior las niñas. Sobre el 37% está catalogada la prevalencia de obesidad en los hombres y en las mujeres está alrededor del 35 al 37%. Esta gráfica también entre los países aquí en los países aquí enunciados. Creo que no sale. Ok, nada más era México para indicar porque de los otros países no compartimos casi mucha información, pero son como cerca del 30% en realidad a nivel mundial esta situación. Bueno, también ya algo nos explicaron, el yin y el yang de la pubertad. Inhibidores y activadores. Básicamente cuando ocurre la activación pulsátil de la GnRH es cuando despierta la pubertad y cuando esto ocurre en las edades previamente que se comentó, previas a esas, entonces hablamos de una pubertad precoz. Lo que estamos ahora tratando de asociar es si el peso elevado o la obesidad puede modificar esta pubertad o ser causa de pubertad precoz. Saber también o recordar que este inicio de la pubertad depende de factores genéticos, factores ambientales y también los asociados al nacimiento, como vimos en unos casos clínicos previos. Los recién nacidos pequeños para la edad gestacional tienen mayores riesgos que otras personas, por ejemplo. Algo que en esta gráfica me parecía bonito, como yo decía, los 2 o 3 primeros años, la mini pubertad, hablando en LH y luego a los 10 años más o menos, que es el promedio de inicio de la activación de la LH. Pero esto puede, gracias a unas hormonas que ahora vamos a revisar, activarse en forma temprana o inactivar a KIS y gracias a la inactivación de esta, entonces activar a GnRH. Entonces, ¿qué pasa con la obesidad y la pubertad precoz? Revisando la evidencia, existen 3 mecanismos por los que se considera que podría influenciar en la pubertad. Una de esas es que hay una secreción mayor de leptina. La segunda es la grasa corporal per se que tiene un paciente que tiene obesidad y el juego que hacen los andrógenos en un paciente con peso elevado. Hablando entonces de la leptina, recordaremos a grandes modos que tenemos una grasa blanca y una grasa parda y que en la blanca es donde se acumula o donde va a formarse leptina. En esta parte izquierda para nosotros
Leptina entonces está en la parte de las grafiquitas, va al hipotálamo, y en un niño, en una persona normopesa, pues normalmente lo que hace es inhibir el apetito y tiene un balance energético correcto. Pero en una persona que tiene una alteración, como en la parte del peso alterado, no se bloquea o no llega a la sensación de saciedad, y esto genera un desbalance energético, pues, y genera obesidad. Ya hablando de cuál es el mecanismo para que la leptina genere esto, es que la mayor secreción de leptina ocurre como consecuencia del aumento de la grasa corporal. Se incrementa esta y entonces la leptina activa en forma activa y pulsátil a las neuronas que generan GnRH. De esa manera se activa KIS y eso genera activación del LH, y esta sobre las gónadas, tanto hombres o mujeres, la activación de la pubertad. El segundo mecanismo, algo interesante. Mientras somos niños, tanto hombres como mujeres tenemos tienen los mismos niveles hasta cerca de la adolescencia de leptina, pero como pueden observar en la parte superior, aquí, las niñas normalmente que tienen peso alto incrementan la leptina, lo que no ocurre con los varones, que aunque tengan un incremento del peso, esta se va hacia abajo. Por eso es como que la diferencia para que sí influya en algo en las mujeres y no en los varones respecto a la pubertad temprana. Otro que hablábamos hace un momento como factor es la grasa corporal, y entonces el rol que juega la insulina como un estimulante neuroendocrino en la parte de la reproducción es que en los niños con peso elevado sabemos que existe un incremento de insulina y por tanto un estado de hiperinsulinemia asociado a esta insulina. Esta hiperinsulinemia puede influenciar, como vamos a ver en una gráfica que sigue, una disminución de los niveles de la hormona transportadora de las hormonas sexuales. Y al disminuir el nivel, entonces se incrementan los niveles de hormonas sexuales libres y estas pueden generar pubertad. Entonces, esta gráfica, la insulina resistencia es tan importante de manejarla o de ser tratada, puesto que, por ejemplo, a nivel del hígado disminuye los niveles de hormonas transportadoras sexuales, a nivel de hipófisis estimula la acción de la LH, a nivel suprarrenal incrementa la actividad de P450 y a nivel de ovario, a la altura de la teca, incrementa la producción de andrógenos, que también finalmente interfiere en la pubertad. Pero algo que era bastante importante es que todos estos mecanismos pueden ser mejorados porque son revertibles, y el momento en que uno vuelve al normopeso puede disminuir la progresión de la pubertad. Aquí en un estudio se habla de cómo están los niveles de glucosa, de insulina y el HOMA en mujeres y en hombres. Podemos ver en esta línea, en este cuadro azul, varones que si vemos la glucosa, la insulina y el HOMA, cuando son prepúberes tienen valores normales, y sabemos que en la pubertad normalmente hay un estado de hiperinsulinemia fisiológica, pero esta se incrementa muy notablemente. Esto graficado también en la parte superior, si observamos cuánto se incrementa la resistencia de la insulina en una persona con peso alto. En el caso de las mujeres, en la parte inferior también, y observamos que también tiene un incremento muy similar al de los varones. También recordaremos que la hiperinsulinemia puede incrementar la edad ósea, y que es otro mecanismo por el que también se termina madurando más temprano el hueso, y eso determinando el crecimiento de una persona o de un niño. Respecto a la hormona transportadora sexual, más o menos el 97 al 99% de la testosterona y el estradiol circulan unidas, pero en forma reversible a esta hormona. Entonces, en la pubertad, ¿qué pasa? Las concentraciones, si observamos en la gráfica, también hasta que hombres y mujeres estamos iguales, llegan a la edad más o menos cerca de la adolescencia, los niveles son normales. Pero se produce un descenso de esta hormona transportadora mientras más edad va acercándose a la edad de la pubertad, y el aumento concomitante de las concentraciones plasmáticas de los esteroides propios, y esa es la explicación de por qué inicia la pubertad más temprano. En la pubertad, como vemos en la misma gráfica, hay una reducción de la concentración de CBG en las niñas, y en los varones en cambio se incrementa, como se ve ahí en la gráfica.
El aumento de las concentraciones de andrógenos suprarrenales en la adrenarca podrían explicar el descenso inicial de las concentraciones de CBG que permiten que haya niveles circulantes más altos de hormonas propiamente sexuales que podrían terminar alterando la pubertad o activándola. Eso básicamente. De los andrógenos, que algo estamos viendo en esta gráfica, se puede observar, sí se desconfiguró. Ok, como en una persona normopeso que está en la parte A y una con peso elevado en la parte B, cómo se incrementa progresivamente la resistencia a la insulina. La obesidad entonces está considerada o sabemos que es un proceso inflamatorio crónico y que incrementa las citoquinas y eso puede promover la síntesis de andrógenos, llevando a un desarrollo más temprano de la pubertad. Algo también ya nos contaba Joa de los vellitos, la adrenarca, la pubarca. Puede iniciarse esta entre los 6 y 8 años, ella decía los 7, porque justamente como que los niños que tienen pubertad o adrenarca temprana suelen a veces ir acompañados de edades óseas adelantadas y esto es lo que determina este inicio temprano. Y como que el principal o mayor andrógeno importante en esta patología o en esta fisiopatología es la de hidroepiandrosterona sulfatada. Recordar también algo que los niños pequeños para la edad gestacional suelen hacer, sobre todo cuando hacen un incremento rápido del catch-up, es gracias a una activación o una funcionalidad muy rápida de las zonas reticulares de la glándula suprarrenal y esta al generar DEAs pues incrementa el riesgo de pubertad temprana en los pequeños para la edad gestacional. Y revisando finalmente unos artículos, ¿qué pasa? ¿Sí se genera o no se genera pubertad precoz por la obesidad? Muchos artículos concluyen que el sobrepeso en las mujeres sobre todo pueden hasta 1.8 veces más incrementar el riesgo de pubertad normal temprana. En los varones es menos notorio por este justamente efecto de la hormona transportadora de las globulinas sexuales, pero lo que observaban en los estudios es que esto en las mujeres es verdad siempre y cuando sea sostenido, sea mayor a 2 años la elevación del peso, 2 o más años. En los varones no menos de 1 año. En otro estudio, era otra revisión sistemática, en ese punto se considera igual que la obesidad puede contribuir con el inicio temprano de la pubertad en las niñas. Siempre en los varones los artículos tienen un poco más de discrepancias, que no están tan de acuerdo en que sea correcta esta información. En otros artículos, por ejemplo, en este que les comentaba antes, por cada década que había pasado, 3 meses menos para la presentación de la menarca, siempre, o en Estados Unidos, por ejemplo, se vio que la puntuación de desvío estándar del índice de masa corporal más alta a los 3 años de edad, o sea, el catch-up temprano, generaba mayores riesgos de pubertad temprana gracias a la ganancia de peso. Y normalmente los signos puberales que se ven antes de los 8 niños en los pacientes normopesos no es mayor la pubertad precoz del 5% que los niños con peso alto. Y en este artículo me pareció muy interesante porque también en la fisiopatología lo explicaba, lo que debemos trabajar mucho es en la parte de la nutrición, en los cuidados, en la alimentación, en el descanso temprano, en el consumo de hidratos de carbono no tan saludables, porque este peso, si bien es cierto, hay una contradicción entre si genera pubertad precoz o no, estos cambios son revertibles. Por tanto, si son revertibles y no se mantienen crónicamente en el tiempo, se podría disminuir el riesgo de pubertades normales tempranas. Eso básicamente es mi conclusión de los estudios revisados. Muchas gracias por su atención.